Muy buenos días, mi nombre es Carmen Cedeño de Bonfanti, estudiante de la Universidad Fermín Toro, en la Cátedra de Sistemas Electorales de la carrera de Ciencias Políticas. Hoy vamos a hablar de los sistemas electorales. Los sistemas electorales son el conjunto de medios, normas y procedimientos que le permiten a los ciudadanos, mediante el voto, transformar su voluntad a través de los candidatos de su preferencia en representantes de los diferentes poderes políticos de un país. En el caso específico de Venezuela, podemos identificar el poder político nacional mediante la elección del presidente y los diputados de la Asamblea Nacional, el poder político regional mediante la elección de los gobernadores y los diputados a los consejos legislativos de los estados, y el poder político municipal a través de la elección de los alcaldes y concejales. Los sistemas electorales son un complejo proceso político que está regulado jurídicamente y que tiene como función primordial identificar y legitimar mediante los votos obtenidos a los candidatos triunfadores de una contienda electoral, los cuales conforman los diferentes poderes políticos de un país. Podemos decir que es el proceso democrático por medio del cual la sociedad elige a sus gobernantes, lo cual convierte el sistema democrático en una democracia participativa, siendo este el sistema de gobierno menos imperfecto. El sistema electoral está conformado por diferentes actores, como lo son los electores, los candidatos, los partidos políticos, los medios de comunicación, los organismos públicos que están designados para la organización del proceso y su intervención, la selección y formación de voluntarios, tanto de los que representan al organizador como de los diferentes candidatos participantes, como también forman parte de este sistema el tipo de procedimiento para elegir a los diferentes candidatos. La conformación del registro electoral de los electores es uno de ellos, las campañas de difusión, tanto de la promoción del ente organizador como de los diferentes actores políticos que participan. La selección física de los centros de votación, la emisión y el conteo de los votos, la solución a las incidencias antes, durante y después del acto electoral, todo esto conforman los procedimientos utilizados. En observancia a los múltiples actores políticos y procedimientos que intervienen en un sistema electoral, este debe de forma clara, mediante leyes y reglamentos, dar respuesta a la participación y función de cada uno de ellos. Por lo tanto, debe conocerse las cualidades de participación que deben poseer los electores como los candidatos, la cantidad de votos a emitir por los electores según las listas o circunscripciones, cómo se determinan estas participaciones u áreas electorales, lo permitido y no permitido en el desarrollo de las campañas de difusión, las diferentes propagandas y su financiamiento y difusión, la forma de emitir el sufragio y su conteo final, la normativa a utilizar para determinar los triunfadores y proclamarlos ganadores. ¿Qué instituciones participan en la organización del proceso? Sus funciones y ámbitos específicos. Y no menos importante, quiénes y cómo se interviene en la resolución de conflictos que puedan darse antes, durante y después del evento, tanto con los actores participantes o con los procedimientos requeridos. Podemos decir que existen tantos sistemas electorales como países y que la fórmula electoral utilizada es lo que permite clasificarlos. Pero los estudios de investigación especializados en la materia electoral nos indican que los más utilizados son, en primer lugar, el de mayoría, que puede ser una mayoría relativa o una mayoría absoluta. La mayoría relativa o simple, la cual se aplica especialmente a elecciones uninominales, es decir, cuando se elige un solo representante y este obtiene el mayor número de votos, y el de mayoría absoluta,
que es cuando un candidato tiene el 51% o más de los votos emitidos, aplicándosele la fórmula de la segunda vuelta con la participación limitada de los candidatos. Normalmente participan los candidatos que en primera vuelta quedaron en primer lugar y segundo lugar en la contienda, pero que no llegaron a alcanzar la mitad más uno de los votos emitidos. El sistema de mayoría simple presenta una gran debilidad, la cual se observa cuando permite la fragmentación en los votos entre múltiples candidatos, resultando ganador una opción con muy pocos votos. Esto en cuanto a la elección del Poder Ejecutivo. Y si se aplica para la elección del Poder Legislativo, se crea la sobre y subrepresentación, es decir, un partido con mayoría simple o absoluta puede obtener una mayoría de curules, quedando sobre representados, y las otras opciones subrepresentados o no representados. El sistema de mayoría es el más indicado en elecciones del Poder Ejecutivo, ya que permite una certeza en el apoyo del elector a la opción ganadora. Tenemos en segundo lugar el sistema de representación proporcional. Es el contrapeso del sistema de mayoría, ya que mediante su aplicación se puede lograr resolver los problemas de sobre y la subrepresentación, asignando a cada partido tantos representantes como correspondan a la proporción de los votos obtenidos. Normalmente se utiliza en las circunscripciones plurinominales, es decir, de varios candidatos, donde se eligen varios candidatos, donde los partidos participan mediante listas de candidatos, que los electores votan en bloque. La crítica a este sistema electoral es que el elector no elige a los candidatos, ya que estos son asignados por los partidos políticos, perdiendo de esta forma la identificación entre el ciudadano y su representado, o entre el ciudadano y el representante o gobernante, cosa contraria a los sistemas electorales por mayoría. El método de Home es la fórmula más utilizada para la distribución de los curules en los sistemas de representación proporcional, el cual consiste en una división sistemática de la votación definida por los diversos partidos con el objeto de conformar una tabla distribuidora. Una vez construida esa tabla, los curules se asignan a los números más elevados, con lo que se determina cuántas curules le corresponden a cada partido. Y por último, el sistema mixto. Los sistemas mixtos se basan en una estructura de mayoría simple en circunscripciones uninominales, complementada por diputaciones distribuidas por representación proporcional. Podemos decir que es una mezcla de los dos sistemas anteriores, ya que se obtienen curules regionales por mayoría simple y nacionales por representación proporcional, por lo cual se tiende a cierto nivel a cierto nivel de igualdad de proporción. El mejor ejemplo de este sistema es Alemania y Venezuela. Tenemos para el análisis de los sistemas electorales, existen muchísimos criterios. Entre estos criterios voy a nombrar lo que se consideran más importantes y generalizados. Tenemos el primer criterio, que es con base en la fórmula electoral que utilizan. La fórmula electoral es el procedimiento matemático utilizado para la conversión de los votos en escaños o para definir quién gana la elección. El otro criterio es de acuerdo al principio de representación. Aquí se trata de reflejar adecuadamente los intereses sociales y opiniones políticas en los órganos representativos. Este criterio se entiende en un doble sentido. Por un lado, representación para todos, de manera que se vean representados los distintos grupos de personas, fundamentalmente las minorías y las mujeres,
Y por otro lado, representación justa, es decir, una representación más o menos proporcional de las fuerzas sociales y políticas, equivalente a una relación equilibrada entre votos y curules. El tercer criterio que podemos utilizar es aquel de acuerdo a los principios de participación y gobernabilidad. Es la presencia de una clara mayoría que adopte una legislación políticamente definida hacia metas aprobadas por el electorado. Puede significar restringir la posibilidad de que estén presentes todos los sectores relevantes y viceversa. Garantizar la presencia de todos los sectores relevantes puede conducir a que no haya mayorías claras en el Parlamento. Los sistemas electorales mayoritariamente tienden a privilegiar la gobernabilidad en desmedro de la representatividad, mientras que los sistemas proporcionales tienden a privilegiar la representatividad a riesgo de la gobernabilidad. En cuarto criterio tenemos aquel con base al tipo de circunscripción electoral utilizado. En el análisis de un sistema concreto debe incluirse también el análisis del contexto político. Y el aspecto crucial es el número de cargos que se distribuyen. Como promedio, en cada una de ellas, la existencia o no de una única o segunda distribución de escaños a nivel nacional. Los efectos políticos de los sistemas electorales sobre los sistemas los sistemas de formación o de ejecución de partidos políticos es muy grande. Esto tiene una gran influencia en esa conformación de esos sistemas de partidos. Tenemos que los sistemas los sistemas electorales aplicables de mayoría simple favorecen la formación del bipartidismo. Generalmente, estos partidos poseen ideologías totalmente diferentes y se alternan en el poder. Esto se debe a que los partidos de mayor fuerza electoral obtienen la mayoría de los votos, lo que le permite tener la mayoría de los curules, quedando los partidos de poca fuerza electoral sin representación, necesitando estos últimos una alianza con los partidos de peso electoral, los cuales tienden a absorberlos. El sistema electoral de representación proporcional contribuye a la formación de partidos políticos que representan la variedad de políticas e ideologías que puede tener un electorado. Y mediante este sistema electoral, los partidos pequeños tienen más oportunidades de obtener representación, pero pueden también crear desestabilidad política, ya que la necesidad de los partidos de amplia base electoral, o sea, los partidos grandes, de contar en un momento dado con un mayor apoyo de los partidos de poco peso electoral, o sea, los partidos pequeños, y de corte extremista, le dan un poder a los mismos que no tuvieron con los otros. Igualmente, el fortalecimiento de la estructura partidista con este sistema proporcional permite que el sistema de partido ejerza cambios en el sistema electoral para sus propios beneficios. Por lo tanto, dependemos totalmente del sistema electoral, dependemos del sistema de partidos políticos que tendremos, pero a su vez, al estar establecido ese sistema político, llegan ellos a empezar a mandar o a tratar de poner el sistema electoral a sus intereses, como ha pasado en los actuales momentos, en las últimas décadas aquí en Venezuela. Muchísimas gracias.